En medio de tiempos difíciles, cuando el mundo está lleno de confusión, violencia y una abrumadora sensación de oscuridad, un mensaje urgente se dirige a los fieles. No se trata simplemente de otra profecía que pase desapercibida, sino de un llamado divino del cielo, destinado a despertar nuestros espíritus y guiarnos a través de estos tiempos peligrosos. Es una advertencia que salva vidas y que exige nuestra atención y acción inmediatas. El mensaje es claro: el mundo está en una encrucijada, y depende de cada uno de nosotros decidir cómo responderemos al caos creciente que nos rodea. La Virgen María, en su infinita compasión, nos habla con amor y con urgencia. Como madre, no puede permanecer en silencio ante el peligro. Su mensaje no es de temor, sino de amor, el de una madre que advierte a sus hijos cuando se acerca la amenaza, ofreciéndoles protección en los brazos del amor de Dios. A través de este mensaje, María nos llama a todos a atender los signos de los tiempos y a preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para lo que vendrá. Sus palabras resuenan con profunda compasión, pero también con un sentido de urgencia. El tiempo se acaba, y quienes permanezcan indiferentes podrían enfrentar consecuencias graves. El propósito de este mensaje divino es sencillo pero profundo: abrir nuestro corazón y nuestra mente a la verdad, reconocer el camino al que Dios nos llama a recorrer. No es un mensaje de miedo, sino de esperanza y protección para quienes decidan acogerlo. La Virgen María nos ofrece un salvavidas, una oportunidad de transformar nuestra vida y permanecer firmes en el amor de Dios, sin importar las tormentas que se desaten a nuestro alrededor. Pero esto solo será posible si elegimos escuchar, abrir el corazón y actuar con fe. Este es el momento de tomar esa decisión, aceptar la protección divina que se nos ofrece y prepararnos espiritualmente para las pruebas que vendrán. Ahora, al avanzar, exploremos los aspectos fundamentales de este mensaje, comenzando con los signos de nuestro tiempo y el llamado urgente que María hace a cada uno de nosotros. El mundo que nos rodea está siendo consumido rápidamente por la oscuridad, una oscuridad que ya no puede ser ignorada. Donde quiera que miremos, vemos la creciente presencia del mal, la violencia y un inquietante desasosiego. Los valores que antes sostenían a nuestra sociedad parecen desmoronarse, dejando tras de sí un camino de destrucción. La paz, que alguna vez fue una realidad apreciada, hoy se ha convertido en un recuerdo efímero. Las personas se vuelven insensibles al sufrimiento, con corazones endurecidos por el caos. El mismo tejido de la sociedad se está desgarrando, y muchos se preguntan si existe alguna salida en medio de esta tormenta abrumadora. Pero no debemos permanecer en silencio frente a esta creciente oscuridad. La Virgen María, en su compasión y amor maternal, ya nos ha revelado estos tiempos difíciles. Su mensaje no es de miedo, sino de preparación. Ella ve los peligros que se acercan y, como madre amorosa, advierte a sus hijos. Nos llama a despertar, a abrir los ojos a los signos de los tiempos y a actuar antes de que sea demasiado tarde. El llamado no es solo a reconocer los peligros, sino a comprender la urgencia de la situación y a dar pasos inmediatos para prepararnos espiritualmente para lo que vendrá. Las palabras de María son claras: una fe superficial no será suficiente. No basta con creer en momentos pasajeros sin vivir verdaderamente la fe. Debemos ir más profundo. Este no es un tiempo para un compromiso tibio, sino para una fe profunda e inquebrantable, una fe viva,
arraigada en la oración y dedicada a la conversión, no podemos permitir que las distracciones del mundo nos aparten, pues las fuerzas del mal se aprovechan de nuestra complacencia espiritual. Ahora, más que nunca, necesitamos ser firmes en la devoción, decididos en nuestras acciones y constantes en nuestra determinación. Para permanecer firmes en el amor y la verdad de Dios, debemos cultivar un corazón siempre abierto a la transformación. Esa transformación exige más que cambios externos. Demanda una conversión profunda del corazón, un corazón que busque la presencia de Dios en la oración, que anhele la sanación a través del perdón y que se fortalezca mediante la caridad. Solo con una fe tan profunda y comprometida estaremos preparados para soportar las pruebas que vendrán. Con esta conciencia de los tiempos, avanzamos entendiendo la urgencia del llamado de María a la acción y a la preparación espiritual que se requiere. No es momento de retrasos, sino de mantenerse firmes en la oración y en la fe, porque la batalla ya está presente. Este no es un llamado para tomarse a la ligera. El mensaje de la Virgen María es una advertencia final que resuena con una urgencia única. No es simplemente una invitación o una sugerencia, es un mandato divino, un clamor del cielo que exige toda nuestra atención. A medida que el mundo se hunde más en la oscuridad, quienes ignoren las señales o permanezcan indiferentes quedarán sorprendidos cuando llegue la hora del juicio. No hay tiempo para retrasos, ni para esperar un momento más conveniente. La advertencia está aquí, y su peso es innegable. Este es el momento de actuar, de tomar una decisión. La fe que llevamos dentro ya no puede ser una creencia pasiva guardada en silencio en el corazón, sino una fuerza que impulse cada aspecto de nuestra vida. La indiferencia del mundo, las distracciones y las comodidades en las que hemos confiado no nos salvarán cuando lleguen las pruebas. Solo un compromiso profundo y firme con Dios, edificado sobre la base de la oración, el amor y la acción, podrá protegernos ahora. Ignorar este llamado, continuar como si nada sucediera, es rechazar la misericordia divina que todavía se nos ofrece, pero esa misericordia se agota y el momento de responder es ahora. María nos llama a la unidad, no solo como individuos, sino como comunidad de creyentes. El poder de la oración es mucho mayor cuando nos unimos en la fe, porque hay fuerza en la unidad. Cada oración, cada acto de amor, cada gesto de bondad no solo sirve como escudo para el alma, sino también como faro de luz para los demás. El mundo a nuestro alrededor puede parecer que se desmorona, pero quienes se unan en oración y amor serán protegidos de la oscuridad aplastante. Es a través de la oración que encontraremos la fuerza para resistir. Es a través de la oración que permaneceremos firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor caiga. No podemos permanecer solos en esta lucha. La oscuridad es demasiado grande y el enemigo demasiado poderoso. Debemos unirnos, sosteniéndonos unos a otros en la oración y en la acción. La protección que buscamos solo vendrá de la fuerza colectiva de los fieles, unidos en el compromiso con la voluntad de Dios. La oración es nuestra arma y el amor es nuestra armadura. Con ellas podremos resistir las pruebas que se avecinan. Ahora, al atender este llamado, comprendamos que la verdadera preparación no se encuentra en las posesiones materiales ni en las defensas del mundo, sino en la disposición espiritual. El momento de fortalecer nuestro espíritu es ahora, y solo mediante la oración, el ayuno y una fe profunda podremos resistir las tribulaciones que se aproximan.
El llamado a prepararnos no tiene que ver con los bienes materiales ni con los consuelos pasajeros. En estos tiempos de prueba, la preparación que se nos pide es profundamente espiritual. El mundo que nos rodea cambia constantemente, y mientras muchos buscan acumular riquezas o recursos para protegerse del caos, debemos recordar que ninguna cantidad de posesiones terrenales podrá resguardarnos de las batallas espirituales que se avecinan. La verdadera preparación es cultivar un corazón arraigado en la fe, la oración y el amor a Dios. Es el espíritu, no el cuerpo, lo que debe ser fortalecido. La oración debe convertirse en nuestra fortaleza y el amor en nuestro escudo. Estas son las únicas defensas que permanecerán cuando las pruebas del mundo se intensifiquen. No será la acumulación de poder ni de riquezas lo que nos salve, sino la fidelidad a la voluntad de Dios. A medida que las tinieblas del mundo se profundicen, solo aquellos cuyos corazones estén alineados con el propósito divino permanecerán firmes. Esta preparación consiste en transformarnos espiritualmente para poder afrontar las tormentas venideras con una fe inquebrantable y una paz inconmovible. Ahora es el momento de entregarnos a la oración, de profundizar nuestra relación con Dios mediante una comunicación constante con Él. Es tiempo de apartarnos de las distracciones, de abrir plenamente nuestro corazón a su voluntad y de abrazar el camino de la conversión. No es momento de esfuerzos tibios. El mundo está entrando en un período de gran agitación, y solo quienes estén preparados espiritualmente tendrán la fortaleza para resistir. Estamos siendo llamados a robustecer nuestro espíritu, a acercarnos más a Dios mediante la oración y la reflexión, y a dejar que nuestros corazones sean transformados por su amor. La urgencia de este llamado no puede ser exagerada. Los días venideros estarán llenos de pruebas y desafíos, y quienes retrasen su preparación espiritual se encontrarán sin fuerzas para enfrentar la tormenta que se aproxima. No basta con esperar a que las cosas mejoren o a que el mundo se tranquilice. Estamos entrando en una era en la que solo los preparados espiritualmente podrán resistir las pruebas. Ahora, más que nunca, debemos actuar. No hay tiempo que perder descuidando nuestras almas. Este es el momento de prepararnos, de fortalecer nuestro espíritu con oración y amor, para que podamos afrontar con gracia y fortaleza los desafíos que se avecinan. Al reflexionar sobre la urgencia de este llamado, debemos entender que nuestra fuerza no provendrá de lo que poseemos, sino de la profundidad de nuestra fe. Es el momento de volver nuestro corazón hacia Dios y prepararnos para las batallas que pronto pondrán a prueba nuestra fidelidad. La oración, el ayuno y la conversión son las armas que nos permitirán resistir. Solo quienes hayan edificado su vida sobre estos pilares permanecerán inconmovibles cuando el mundo se acerque a su hora de juicio. En estos tiempos turbulentos, la oración se erige como la mayor defensa contra los ataques espirituales que buscan debilitar nuestra determinación y nublar nuestro juicio. Es a través de la oración que construimos una línea directa de comunicación con Dios, bebiendo de su fuerza, sabiduría y guía. A medida que el mundo se ve cada vez más envuelto en la oscuridad, la oración se convierte en nuestro escudo, una protección para nuestras almas, una fortaleza contra el caos creciente. No es simplemente una rutina o una tradición, sino un vital salvavidas que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. En momentos de miedo, duda y confusión, es la oración la que nos arraiga, anclándonos en el amor eterno de Dios.
La oración no solo nos protege de los peligros externos, también fortalece nuestro espíritu interior, permitiéndonos afrontar las pruebas de la vida con paz y propósito. Cada oración pronunciada con sinceridad nos acerca más al corazón de Dios. Es en la oración donde encontramos claridad en tiempos de oscuridad, donde recibimos la fuerza para enfrentar desafíos que, de otro modo, nos abrumarían. A medida que el mundo exterior se vuelve más hostil, la oración se convierte en una fuente de protección divina, un espacio sagrado donde nuestras almas se nutren y nuestra fe se renueva. El ayuno, asimismo, desempeña un papel esencial en esta preparación espiritual. Aunque muchos lo conciben simplemente como abstenerse de comer, su verdadero poder reside en el espacio que crea dentro de nosotros para que entre la gracia de Dios, al negarnos a nosotros mismos, damos lugar a lo divino en nuestros corazones. El ayuno es una disciplina espiritual que fortalece nuestra voluntad, purifica nuestras intenciones y nos acerca más a Dios. Es en esos momentos de sacrificio, cuando nos apartamos de los deseos mundanos, que logramos sintonizar con la voz de Dios de maneras que quizá de otro modo no escucharíamos. El ayuno no solo limpia el cuerpo, sino que transforma el alma. Al privarnos de las comodidades de este mundo, crecemos en nuestra dependencia de Dios. Eliminamos las distracciones que nublan nuestros corazones y mentes, lo que nos permite enfocarnos plenamente en lo eterno. Al ayunar, nos fortalecemos en la capacidad de resistir las tentaciones del mundo y en la búsqueda del alimento espiritual que solo proviene de Dios. El ayuno se convierte no en un acto de privación, sino en un camino para profundizar nuestra relación con el Creador, un medio de acercarnos más a su voluntad perfecta. La conversión es el último pilar que completa esta preparación para las pruebas espirituales. No basta con cambiar nuestras acciones externas. La conversión debe comenzar en el corazón. La verdadera conversión implica una profunda transformación del alma, una renovación del compromiso con Dios, un apartarse de las distracciones y los pecados del mundo. Es un llamado a vivir con autenticidad, a permitir que el amor de Dios rehaga nuestra vida desde adentro hacia afuera. La conversión es el proceso mediante el cual alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Esta transformación no siempre es inmediata, ni tampoco sencilla. Requiere un compromiso profundo y constante de crecer en santidad, de buscar el perdón y de esforzarse por vivir conforme a las enseñanzas de Dios. La verdadera conversión no es un acontecimiento aislado, sino un camino continuo, un proceso de toda la vida para parecernos más a Cristo, entregándonos a su voluntad y permitiendo que su gracia fluya en nosotros. Al emprender este camino de oración, ayuno y conversión, nos descubrimos equipados con las herramientas espirituales necesarias para resistir los desafíos que nos esperan. Con estas prácticas, la oración, el ayuno y la conversión, nos preparamos para enfrentar las batallas espirituales que nos esperan. No son simplemente actos de devoción, sino elementos esenciales que nos mantendrán firmes y protegidos mientras atravesamos las pruebas que vendrán. Al acercarnos más a Dios a través de estas prácticas, encontramos la fuerza para permanecer de pie, sin importar cuán oscuro se torne el mundo que nos rodea. El perdón no es simplemente un gesto de bondad, es un acto divino de liberación. La Virgen María, en su sabiduría y compasión, subraya la profunda importancia del perdón en estos tiempos. Perdonar es liberarse de las cadenas que atan al alma
e impiden experimentar plenamente la paz de Dios. Aferrarse al resentimiento, la ira o la amargura es como permitir que la oscuridad eche raíces en lo más profundo de nuestro corazón. Esa oscuridad crece, se corrompe y se expande, envenenando nuestro espíritu y dificultando nuestra capacidad de conectarnos con Dios. Es un veneno espiritual que nos desconecta de la luz del amor divino e impide que se produzca la sanación. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, liberamos ese veneno, quitamos los obstáculos que se interponen entre nuestro corazón y la paz que Dios desea derramar en él. El perdón abre el corazón a la paz divina, limpiándolo del peso de las ofensas pasadas y permitiéndonos avanzar en la luz de la gracia. No es un acto pasivo, ni de indiferencia ante el dolor sufrido, sino una elección activa de soltar el dominio que la ira y el resentimiento ejercen sobre nuestra vida. A través del perdón, dejamos de reclamar lo que el mundo nos pudiera deber y al hacerlo, somos verdaderamente libres. Es importante comprender que el perdón no es solo para beneficio de quienes nos han hecho daño, es para nuestra propia libertad espiritual. Cuando perdonamos, nos liberamos de la carga emocional y espiritual que implica aferrarnos al rencor. Este acto de soltar nos permite entrar en la plenitud del amor de Dios, donde pueden echar raíces la sanación, la renovación y la paz. Sin perdón, permanecemos atrapados en un ciclo de sufrimiento, incapaces de avanzar, cargando el peso de las injusticias pasadas. Pero con el perdón, experimentamos la verdadera liberación, una libertad que solo proviene de Dios. El perdón es también un poderoso acto de crecimiento espiritual. No es una tarea fácil ni algo que surja naturalmente, sobre todo cuando las heridas son profundas, pero en ese desafío radica su poder transformador. Perdonar es crecer en la gracia, requiere humildad, la disposición a dejar de lado nuestro orgullo y la fortaleza de caminar en los pasos de Cristo, quien perdonó incluso a quienes lo crucificaron. Cada acto de perdón fortalece nuestro vínculo con Dios, acercándonos más a su corazón. Es al perdonar a los demás cuando nos hacemos más semejantes a Él, misericordiosos, compasivos y llenos de gracia. En este sentido, el perdón no es solo una liberación emocional, sino un profundo acto espiritual que conduce a nuestra santificación. Al perdonar permitimos que la gracia de Dios fluya con mayor libertad en nuestra vida. Comenzamos a ver a los demás no como enemigos ni fuentes de dolor, sino como hijos de Dios, merecedores de la misma misericordia que Él nos ha mostrado. El perdón transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a crecer en amor y empatía, y cultivando un espíritu de unidad y paz en nuestro corazón. El perdón, entonces, no es solo una respuesta a las faltas de los demás, sino un acto transformador que conduce a una madurez espiritual más profunda. Al abrazar el poder del perdón, nos abrimos a una mayor comunión con Dios, experimentando su gracia de una manera que purifica y fortalece nuestros corazones. Es en el perdonar donde encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz y el verdadero crecimiento espiritual. El llamado a perdonar no es simplemente una petición, es una invitación divina a experimentar más plenamente el amor de Dios y a convertirnos en los instrumentos de gracia que Él siempre quiso que fuéramos. La caridad no consiste solamente en dar, es la encarnación del amor en acción. Es la expresión tangible del amor de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. A través de la caridad,
rompemos las cadenas del egoísmo y del individualismo que con tanta frecuencia dominan nuestras vidas. Es fácil quedar atrapados en nuestras propias necesidades, deseos y comodidades, pero la caridad nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos, a ver a los demás como Dios los ve. En cada acto de caridad, ya sea un gesto sencillo de bondad o un sacrificio mayor, reflejamos el amor de Cristo, que lo entregó todo por la humanidad. Es por medio de la caridad que nos convertimos en portadores de su amor, difundiendo luz en un mundo oscurecido por las tinieblas. La caridad nos ayuda a trascender las barreras que nos dividen, crea unidad entre los fieles, acercándonos unos a otros en un vínculo de amor y compasión. El mundo de hoy está fragmentado, lleno de divisiones, conflictos y odios. Pero la caridad tiene el poder de reparar lo roto. Ella crea un espacio donde puede tener lugar la sanación, donde los corazones pueden ablandarse y donde la luz de Dios puede brillar. Cuando nos damos a los demás, ya sea en pequeños actos cotidianos o en sacrificios más grandes, no solo ayudamos a otros, también transformamos nuestros propios corazones. La caridad nos hace humildes, recordándonos nuestra dependencia de Dios y nuestro llamado a servir a sus hijos con un amor puro. Vivir la caridad cada día no es solo una recomendación, es una necesidad, especialmente en los tiempos que se avecinan. Al prepararnos para los desafíos que pondrán a prueba al mundo, la caridad será uno de los mayores escudos que tengamos. El enemigo detesta la caridad porque derriba los muros de la división y el egoísmo y construye algo mucho más poderoso, el amor. El amor es la fuerza más potente sobre la tierra y la caridad es el cauce por el cual fluye. Cuanto más vivimos la caridad, más invitamos al amor de Dios a nuestras vidas y más nos convertimos en instrumentos de ese amor en el mundo. Vivir la caridad cada día significa mantener nuestros corazones abiertos y nuestras manos dispuestas. Es fácil encerrarnos en nosotros mismos en tiempos de prueba, enfocándonos únicamente en nuestras propias luchas y necesidades. Pero la caridad nos llama a salir de nosotros, a reconocer las necesidades de los demás y a responder con compasión. No se trata de gestos grandiosos, son los pequeños actos cotidianos de amor los que tienen el poder de transformar vidas. Una palabra amable, una mano que ayuda, un momento de comprensión. Estos son los cimientos de una vida caritativa. A través de ellos reflejamos el amor de Dios en un mundo que anhela desesperadamente su luz. Al reflexionar sobre el papel de la caridad, debemos entender que vivirla cada día no se trata solo de lo que damos, sino de cómo lo damos. La caridad no se limita a los dones materiales, se extiende a nuestro tiempo, a nuestra energía y a nuestro amor. Viviendo la caridad, no solo servimos a los demás, sino que también crecemos en nuestra fe, acercándonos más a Dios. La caridad es una parte vital de nuestra preparación espiritual, pues fortalece los lazos de amor y unidad que son esenciales para soportar las pruebas que vendrán. Es un llamado a la acción, un llamado a entregarnos en servicio a los demás, reflejando el amor que Cristo nos ha dado tan generosamente. Una gran batalla espiritual se está desarrollando ante nuestros ojos, una que es mucho más significativa que los conflictos visibles que llenan nuestras noticias. Esta es una batalla por las mismas almas de la humanidad, una lucha que no se libra con armas físicas, sino con fuerzas de oscuridad que buscan engañar y dividir. El mundo que nos rodea está cada vez más consumido por distracciones, las búsquedas materiales, los placeres pasajeros y el ruido de la vida cotidiana.
Estas distracciones son las armas del enemigo, diseñadas para apartar nuestra atención de los signos de los tiempos y mantenernos ciegos a la realidad de la guerra espiritual que arde. A medida que el mundo se oscurece, muchos no son conscientes de la gravedad de lo que ocurre porque están atrapados en el ruido de este mundo. No logran ver que la batalla por sus corazones y sus mentes se está intensificando, pero aquellos que permanecen vigilantes en la oración no serán engañados. El enemigo prospera en la confusión, sembrando división y caos donde quiera que pueda. Sin embargo, para quienes están espiritualmente atentos, quienes eligen vivir con la mirada fija en lo divino y no en lo temporal, las tácticas del enemigo se reconocen fácilmente. Las señales están por todas partes, y quienes se entregan a la oración, al ayuno y al crecimiento espiritual, no caerán en las mentiras que los rodean. La claridad que brinda la oración es una defensa poderosa contra la confusión que el enemigo busca esparcir. Cuando estamos firmemente enraizados en la verdad de Dios, las mentiras del mundo pierden su poder de arrastrarnos. En esta batalla espiritual, la perseverancia es la clave. No basta con rezar una vez y esperar la paz. No basta con ayunar un solo día y pensar que hemos cumplido. La perseverancia en la oración, en la fe y en la conversión es lo que nos sostendrá en medio del caos que se avecina. Las pruebas del mundo no son solo externas, vendrán a poner a prueba nuestros propios corazones y almas. Sin embargo, para quienes perseveran en la oración y permanecen firmes en la fe, habrá paz incluso en medio de la tormenta. El mundo puede desmoronarse a nuestro alrededor, pero en la presencia de Dios existe una paz que supera todo entendimiento. Es esencial permanecer constantes en nuestras prácticas espirituales, especialmente cuando la batalla se intensifica. La oración no es solo una defensa, es un arma. El ayuno no es una forma de negación, sino un modo de fortalecer el alma. La conversión no es un acontecimiento único, sino un compromiso de por vida para caminar en la voluntad de Dios. A medida que perseveramos en estas prácticas, somos fortalecidos para resistir. Nuestros corazones se anclan en el amor de Dios, y con cada oración, cada acto de caridad y cada sacrificio, nos volvemos más resistentes frente a las fuerzas de la oscuridad. Incluso en los momentos más caóticos, nos mantendremos firmes, porque no estamos solos en esta batalla. La gracia de Dios nos sostiene, y su presencia en nuestras vidas nos asegura que, pase lo que pase, podremos resistir. Al prepararnos para los desafíos venideros, recordemos que nuestra perseverancia no es en vano. Cada acto de oración, de ayuno y de conversión nos acerca más a Dios y nos equipa para enfrentarnos a las fuerzas espirituales que buscan dividir y destruir. La batalla es real, pero también lo es el poder de la protección de Dios para quienes permanecen fieles. El mundo comienza a presenciar fenómenos celestiales extraños y desastres naturales que sirven como señales inconfundibles de parte de Dios. Estos acontecimientos no deben ser temidos ni vistos como castigos, sino como advertencias divinas, mensajes enviados para despertar los corazones de los fieles. Los mismos cielos están hablando, y la tierra tiembla como si anticipara las pruebas que se aproximan. El sol, la luna, las estrellas, todos muestran signos de los tiempos, indicando que Dios está llamando a su pueblo a la atención. Es fácil alarmarse por la creciente frecuencia de estos acontecimientos.
pero debemos recordar que no son señales de la ira de Dios, sino de su misericordia. Están destinados a acercarnos más a Él, a ayudarnos a reenfocar nuestra atención en lo que realmente importa. El mundo está lleno de caos, y muchos han perdido de vista la presencia de Dios. Pero a través de estas señales celestiales y naturales, Él nos llama a regresar a Él. No son simples coincidencias ni sucesos aleatorios, son actos deliberados de Dios, destinados a recordarnos que Él tiene el control de todas las cosas y que su plan se está desarrollando ante nuestros propios ojos. En lugar de sucumbir al miedo o al pánico, debemos acoger estas señales como confirmaciones de la voluntad de Dios. Son recordatorios de que debemos prepararnos espiritualmente, que debemos permanecer vigilantes y que debemos seguir viviendo nuestra fe con mayor urgencia. Al presenciar cómo los cielos y la tierra hablan de maneras que nunca habíamos visto, se nos llama a responder con una fe profunda y un renovado compromiso con el propósito de Dios para nuestras vidas. Estas señales no están destinadas a llevarnos a la desesperación, sino a acercarnos a la verdad divina que nos guiará en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de gran engaño espiritual. La vigilancia nunca ha sido más crucial. El enemigo trabaja incansablemente para oscurecer la verdad, para apartar a los fieles de la voz de Dios con distracciones y confusión. Es fácil quedar atrapado en el ruido del mundo, las distracciones, el flujo constante de información, las presiones de la vida diaria. Pero, en medio de este caos, paridad de la verdad de Dios puede volverse difícil de escuchar. Por eso, la vigilancia es esencial. La vigilancia espiritual no es simplemente una conciencia pasiva, es una disposición activa y constante a escuchar el susurro de Dios en medio del bullicio de las distracciones terrenales. Es un enfoque disciplinado en la voluntad de Dios, afinando nuestro corazón para oír su guía, incluso cuando el mundo está lleno de voces que compiten entre sí. La vigilancia requiere un compromiso con la oración, un compromiso de permanecer espiritualmente despiertos, sin importar cuánto el mundo intente desviar nuestra atención. En la oración agudizamos nuestros sentidos espirituales, nos fortalecemos contra las mentiras que nos rodean y reforzamos nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. Al mantener una vida de oración y permanecer vigilantes en nuestra fe, cultivamos una paz interior que nos protege del ruido desorientador del mundo. La oración se convierte en nuestro ancla, que nos mantiene firmes y nos asegura que permanezcamos enfocados en el camino divino, sin importar cómo se agite el mundo a nuestro alrededor. Es a través de la vigilancia que reconoceremos las verdaderas señales de Dios, los momentos en que Él nos llama a actuar, a arrepentirnos o a mantenernos firmes en la fe. Aquellos que se mantienen alertas no serán engañados, pues están constantemente sintonizados con su presencia y su voluntad. La vigilancia es una práctica espiritual que nos mantiene despiertos a la verdad de Dios, en un mundo que fácilmente se deja llevar por el error. Quienes perseveran en la oración, quienes permanecen vigilantes, encontrarán la fuerza para afrontar los desafíos que vienen. La oscuridad puede crecer, pero con vigilancia. No cesuna de días. La luz de Dios nunca se extinguirá en nuestros corazones, en medio de las pruebas e incertidumbres que se avecinan. Brilla una promesa con certeza inquebrantable.
la promesa de protección y victoria para quienes permanezcan firmes en la fe. María, en su amoroso cuidado y su divina sabiduría, nos asegura que aquellos que viven en oración, ayuno, caridad, perdón y esperanza estarán protegidos de las tormentas que amenazan con envolver al mundo. No es en la acumulación de riquezas ni en la dependencia de la fuerza humana donde encontramos seguridad, sino en las prácticas espirituales que nos acercan más a Dios. Al comprometernos con estos actos sagrados, entramos en una protección divina que ninguna fuerza terrenal puede romper. El enemigo no cesará en sus esfuerzos por engañar, distraer y dividir. Usará toda táctica a su alcance para sembrar confusión y desesperanza. Pero María nos recuerda que, a pesar de los intentos del enemigo, los fieles permanecerán firmes. Aquellos que perseveran en la oración, que abren su corazón al perdón, que practican la caridad con amor y que se aferran a la esperanza, encontrarán refugio en el corazón de Dios. La oscuridad puede intentar cubrirnos, pero no estamos solos. María, nuestra Madre, está con nosotros, guiándonos en cada prueba y protegiéndonos de cada ataque. La victoria pertenece a quienes resisten, a quienes se niegan a dejarse arrastrar por la turbulencia del mundo. Los fieles, aquellos que perseveran en su compromiso con la oración, saldrán victoriosos, no por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios. Esta victoria no es solamente sobre los desafíos de este mundo, es una victoria sobre el pecado, sobre el miedo y sobre el enemigo. Es el triunfo supremo que brota de permanecer anclados en el amor de Dios, protegidos por su gracia y guiados por las manos de la Virgen María. A medida que el mundo se hunde en una oscuridad mayor, los fieles serán la luz que perdure. Serán ellos quienes, a pesar de las dificultades, se eleven por encima de la confusión y permanezcan firmes en la fe. Y al final estarán de pie, triunfantes, porque la victoria está prometida a quienes permanecen fieles a Dios, a quienes viven su vida como reflejo de su amor y nunca vacilan en su devoción. El enemigo podrá intentar engañar, pero los fieles serán salvados, y la promesa de Dios de protección y victoria se cumplirá. El mensaje de María es un llamado a la acción, una urgente y divina invitación a prepararnos espiritualmente para las pruebas que se avecinan. No basta con reconocer la advertencia, debemos actuar. La oración, el ayuno, la caridad, el perdón y la vigilancia son las acciones concretas que debemos abrazar para fortalecer nuestras almas y mantenernos firmes en estos tiempos turbulentos. Ahora es el momento de alinearnos con la voluntad de Dios, de abrazar estas prácticas espirituales y de entregarnos por completo al camino de la fe. Estamos invitados no solo a escuchar, sino también a proclamar públicamente nuestro compromiso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a escribir en los comentarios. Me comprometo a vivir mi fe a través de la oración, el ayuno y la caridad. Al hacerlo, estarás haciendo una poderosa declaración de fe e invitando la protección de Dios a tu vida. Este sencillo pero profundo compromiso no solo fortalecerá tu espíritu, sino que también inspirará a otros a unirse en la oración y la acción colectivas que el mundo necesita con urgencia. Al unirnos en la fe, recordemos que la victoria está prometida a los que permanecen fieles. Bajo la amorosa protección de la Virgen María, triunfaremos sobre los desafíos de este mundo. Incluso cuando la oscuridad se intensifique,
Quienes permanezcan fieles al amor de Dios encontrarán paz, fortaleza y la victoria final. Te invito a compartir este video y difundir este mensaje a cuantos más mejor. Que llegue a quienes necesitan escucharlo y les ayude a encontrar la protección espiritual en estos tiempos de urgencia. Unidos, como una comunidad de fe, podremos enfrentar las pruebas que vienen y permanecer firmes con la certeza de que la gracia de Dios nos sostendrá. Que la fuerza y la unidad que construyamos en la oración nos acerquen a la promesa de la salvación, mientras caminamos juntos bajo la luz de la guía y el amor de María.